Primero pues me presento. Me asusté. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Giovanni Cifuentes, soy consultor en agilidad empresarial para Entity Data, actualmente radicado en Perú. Y el día de hoy la idea es hablar un poco sobre gestión de portafolio, que es algún tema que ahorita las organizaciones que ya llevan un par de años en temas de transformación están comenzando a analizar, comenzando a experimentar y sobre todo tratar de adoptarlo en sus evoluciones a todo lo que ha sido el Business Agility. Entonces, la idea de hoy es comentarles un poco sobre la necesidad del por qué se está mirando el tema de portafolio, algunas recomendaciones y sobre todo unos marcos de referencia que les pueda ayudar a los que pronto están en ese camino, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Lo primero es comenzar a situarnos en la situación actual y es hablar un poco de las tendencias de agilidad, qué es lo que se está viniendo los próximos meses, los próximos años en entornos empresariales. Entonces, de ahí, digamos, tomando el estudio de agilidad en Latinoamérica realizado por Entity Data y el MIT, hemos descubierto varias cosas. Lo primero es que el escalado, la adopción ágil y el alineamiento estratégico son los que van a marcar las siguientes tendencias o los siguientes pasos de las organizaciones. ¿Qué hemos visto? En temas de escalado, ya algunas empresas han adoptado agilidad. Tenemos equipos ágiles en tecnología, tenemos equipos ágiles en negocio, en áreas fuera de TI, y de alguna forma pues ya tenemos equipos que están operando bajo un sistema operativo y aplicando algunos frameworks como Scrum o Kanban. El siguiente paso es ir más allá. Ir de pronto a los equipos un poco más tradicionales, equipos que de pronto están más enfocados a hacer temas más operativos, incluso los temas de descubrimiento. Entonces, pues tenemos que comenzar a mirar cómo involucramos a las personas de talento humano, las personas de marketing, las personas de finanzas y las personas de legal. Entonces, comenzamos a ver cómo la agilidad ya está trascendiendo de otras fronteras. El siguiente es la adopción de la agilidad como tal, y es aumentar la adopción de las prácticas ágiles. Ya no solamente hablar de prácticas ágiles para equipos ágiles que utilicen un marco de referencia como Scrum, Kanban, Design Thinking, sino tomar equipos de pronto más orientados a ofrecer otro tipo de servicio a la organización, pero que comiencen a aplicar prácticas. Cuando hablamos de prácticas, hablamos de temas de inspección y adaptación, hablamos temas de mejora continua, hablamos temas de evolución en dinámicas de trabajo, y entonces están orientadas a mirar cómo podemos a enseñar y adoptar esas prácticas en diferentes unidades que de pronto son poco fuera de lo que nosotros actualmente realizamos en temas de agilidad. El siguiente punto, que es digamos el que vamos a conversar el día de hoy, es el tema de la alineación estratégica. Y es cómo hacemos para desarrollar esas competencias de lo que se conoce como el concepto de organizaciones adaptativas. Aquellas organizaciones que se adaptan a este nuevo contexto. Recuerden que estamos pasando una post-pandemia, donde ya vemos que el trabajo híbrido pues, es una realidad. Algunas compañías se enfocaron al trabajo remoto totalmente. Entonces, estamos hablando en un contexto donde necesitamos que las organizaciones se adapten a lo nuevo que está llegando. Entonces, el cómo hacerlo para alinear una estrategia que de pronto tengan los altos ejecutivos a la operación que tengamos en cada uno de los equipos, en lo que estamos realizando, pues es súper importante. Entonces, es ahí donde la gestión de portafolios, de priorizaciones, de temas de eficiencia, de adaptabilidad, pues son temas que ya están en la agenda de los ejecutivos y que es importante conversar sobre ello. También vemos el cambio cultural, y es que las organizaciones ya comienzan a, a tener la agilidad no como algo nuevo, sino es algo que ya está, hace parte de la organización. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer un cambio en lo que serían los planes de carrera? ¿Cómo hacemos para que los Scrum Masters, los Agile Coaches, los Pro Owners, pues tengan su plan de carrera? ¿Qué les espera a ellos en un futuro cercano? También, ¿cómo hacemos para que los líderes comiencen a tener esa mentalidad de mindset? ¿Cómo hacemos para que no solamente nos quedemos de pronto en la primera línea de líderes que trabajan con equipos, sino también como los ejecutivos, como los C-levels comienzan a tomar decisiones teniendo los principios y mindset ágil? Entonces también es un tema importante. Y por último, que me gustaría también resaltar, es el tema de la gestión del talento. Y es cómo hacemos para atraer el talento, cómo hacemos para capacitar el talento, cómo hacemos para que podamos tener, digamos, esas nuevas habilidades
en tanto en la capa de desarrollo de productos, como en la capa de liderazgo, y cómo hacemos para que la plantilla que tenemos actualmente con estos nuevos enfoques, pues de alguna forma se puedan adaptar a lo que necesita la organización. Entonces vemos que hay varias tendencias y varios temas que ahorita actualmente las organizaciones conversan y son los desafíos que se están planteando en los próximos años, por lo cual es importante conversar sobre ello. Entonces, el que vamos a hablar el día de hoy es el punto 3, que es el alineamiento entre la estrategia y la operación, y para eso pues vamos a tomar un marco de referencia, que es el tema de portafolio. Entonces, lo primero es entender cuál es la situación actual. Entonces, una organización, depende pues su tamaño también. Acá vamos a poner como ejemplo una organización de pronto un poco grande, que son como digamos las que normalmente acompañamos, pues tienen un problema que es bastante importante tenerlo presente. Entonces, lo primero es que los clientes de las organizaciones siempre tienen necesidades. Cuando hablamos de necesidades, sean necesidades que son dadas por el cambio en el mercado, por los tiempos acelerados, o necesidades porque salieron nuevos temas de innovación que es necesario adaptarlos a la empresa, o incluso de pronto cosas que la empresa está creando para crear las propias necesidades. Lo importante es que esas necesidades, pues para poderlas concretar, poderlas lanzarlas al mercado, pues requiere que se desarrollen. Y normalmente, pues esas necesidades llegan a un área que es la responsable de llevar esa iniciativa a cabo. Pero comenzamos a hacer el análisis y comenzamos a darnos cuenta que de pronto una unidad, una gerencia, una tribu, un tren, bueno, como lo quieran llamar a estas unidades, no tienen toda la capacidad necesaria para la entrega de valor de punta a punta. Y vemos la necesidad de comenzar a interactuar con otras áreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La necesidad llega a un área, esa área comienza a hacer el descubrimiento, pero la misma complejidad de que tiene la organización, y es por tema tanto de estructura como de temas tecnológicos, hace que necesitemos apoyos de otras unidades, de otras áreas, de otras gerencias. Y pues digamos que normalmente pues la comunicación, digamos que es fluida y podemos tener las conversaciones pertinentes. Sin embargo, hay algún problema importante. Y es que cada unidad de pronto tiene sus prioridades diferentes. Es posible que para la unidad 1 esa iniciativa sea la más importante y la que tienen que trabajar, pero para la unidad 2, 3 o 4 sea algo que sí es bueno hacerlo, pero cuando termine lo mío, te ayudo con lo tuyo. ¿Por qué? Porque las prioridades son diferentes. Es posible que para el área 2 otras cosas sean más importantes. Y como no hay, digamos, una forma de priorizar que nos permita tener esos criterios para saber qué es más importante, pues cada unidad prioriza bajo su experiencia. ¿Eso en qué afecta? En que posiblemente la unidad 1 termine rápidamente lo que tenía que hacer, su componente, su desarrollo, entregable, y pues se queda esperando a las otras unidades. Y obviamente va a depender mucho tanto del capacity como lo que se planifique. ¿Qué va a pasar? Que obviamente eso va a afectar totalmente el time to market. Entonces acá vemos cómo la promesa de agilidad, de entregar valor de forma temprana, pues se pierde. Porque podemos entregar un desarrollo, puede ser en un par de semanas, un par de sprint, pero entregar la funcionalidad completa, la necesidad completa requiere pues múltiples incrementos. Y normalmente las organizaciones más grandes, los incrementos requieren de varias unidades. Entonces vemos que pues no estamos siendo tan ágiles. O sea, puede ser que cada unidad performe con equipos ágiles, equipos Scrum, equipos Kanban, y de pronto estén haciendo entregas cada 2 sprints o cada sprint. Pero pues estamos viendo que el end-to-end pues no está siendo efectivo. Entonces, ese es el problema que tenemos actualmente en las organizaciones, que de pronto han adoptado algún marco de trabajo ágil y estén escalando. Y para meterle más complejidad a esto, las mismas unidades también tienen sus necesidades. Entonces, también van a afectar la priorización. Y aparte, hay otras necesidades de otras unidades que también entran a pelear ahí en la prioridad y en el backlog de los equipos. Entonces, vemos que hace que esto sea muy complejo y no sea un tema pues fácil de visualizar. Entonces, todo eso hace que se afecte el desempeño. Y aparte, algunas unidades también ven temas operativos. Entonces, ¿qué pasa? Me toca desarrollar lo mío, me toca desarrollar lo de otras unidades, me toca apoyar a otras unidades y aparte tengo que mantener la operación. Eso hace que la priorización pues sea un poco más compleja que solamente pues llegar a una conversación y tener un pedido. Y todo eso pues afecta el time to market. Entonces, pues una alternativa que comenzamos a ver como una posible nueva tendencia que nos ayuda a organizar un poco ese contexto es la gestión ágil de portafolios. ¿En qué nos envasamos con este concepto?
identificar, priorizar, organizar y gestionar los diferentes productos y servicios que ofrece una compañía. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de esto? Pues hacerlo de una forma inteligente, optimizando siempre el valor del negocio y que sea sostenible a largo plazo. Entonces, eso es lo que nos permite tener un portafolio. Entonces, ¿qué beneficios tenemos al tener de pronto este concepto aplicado en una organización? Pues primero, que comenzamos a tener una demanda estratégica gestionada por valor. Como mostramos ahorita en el primer slide que mostraba el problema, es posible que para cada unidad su prioridad es generación de valor y es posible que genere valor. Cada unidad genera valor. ¿Listo? Algunas de pronto más que otras, unas más orientadas a negocio, otras más a temas habilitadores, pero todos generan valor. El tema es cómo hacemos para que todas las unidades, todas las gerencias tengan un mismo criterio de qué es valor real para la organización y podamos priorizarlas. Con el portafolio podemos generar esas demandas estratégicas y ya evidenciarlas de forma más tangible orientada al valor. También fomenta la excelencia operativa, porque acá el tema no es comenzar a que cada unidad pues hace su trabajo, su esfuerzo y se lo pasa a otras, sino cómo hacemos para organizarlos a todos bajo un solo sistema, ya sea físico o virtual, que ahorita hablaremos de ello, pero lo importante es que todos en conjunto entreguen un producto de punta a punta. Otro tema que de pronto es el más complejo para montar un portafolio es el tema del manejo de presupuestos. Actualmente las organizaciones seguimos planificando los temas económicos como si fueran proyectos. Entonces, ¿qué hay? Tenemos una bolsa de dinero y esa bolsa de dinero la vamos invirtiendo en proyectos. Algunas veces lo paga la unidad E, otra unidad Z, o a veces entre los dos. Y bueno, estamos todavía manejando como si fuéramos proyectizados, cuando sabemos que la mejor forma que hemos encontrado en temas de agilidad de negocio es financiar las cadenas de valor. ¿Qué es? Tener una cadena de valor y ahí ya ir financiando esa cadena de valor. También vemos el tema de visibilizar el flujo, ya no solamente ver mi pedacito del ponqué, sino ver todo el flujo completo y eso pues nos ayuda a tener esa visibilidad, a encontrar de pronto más dificultades, más desperdicios para optimizar el sistema. También nos ayuda a tener un alineamiento de toda la organización. Entonces, ¿ya qué pasa? Ya con un portafolio bien estructurado, pues ya sabemos qué es lo que es prioritario. Y cuando te definamos a nivel estratégico y empresarial que la prioridad uno es tal cosa, pues la idea es que siempre sea una cosa o esa iniciativa o ese tema el más importante para todos. Y que siempre si tenemos que priorizar, pues ese sea la más importante. Entonces nos ayuda a tener eso. Y por último, pues el tema del valor enfocado al cliente. Acá ya no hablamos de lo que es más importante para una unidad, una gerencia, sino más para toda la organización viendo al cliente en el centro, de hecho. ¿Listo? Entonces, digamos que hay muchas teorías, hay muchos enfoques, cada consultora, cada doctor, cada investigador, pues puede dar su propio ecuación y su propia, pues, digamos, teoría de cuál sería, pues, la fórmula mágica para hacerlo. Lo que uno encuentra normalmente en las organizaciones es que todas las iniciativas que tenemos que realizar las tenemos que dividir en tres grandes bloques. El primer bloque es lo que se conoce como el trabajo core o el running en algún otro modelo, y es todo el esfuerzo que debemos hacer para mantener la empresa, la organización, la infraestructura, todo lo que nos rodea estable. ¿Es? Así que los sistemas, los desarrollos, pues mantengan estable lo que tenemos actualmente. Tenemos otro enfoque que es el que se conoce como adyacente o evolutivo o el growth, que es como con lo que tenemos actualmente, nuestras propuestas de valor, nuestros desarrollos, agreguémosle cosas para que nos ayude a evolucionar a alguna nueva tendencia. Pues tomar de base lo que tenemos actualmente y mirar cómo podemos hacer. Y el último enfoque es el transformacional o el transform, que lo que hacemos acá es inventar algo nuevo, crearnos algo disruptivo, algo que transforme, que nos puede llevar a tener nuevos modelos de negocio, nuevas líneas de mercado, nuevos productos, y está enfocado en esto. Entonces, digamos que esta ecuación que proponen estos autores nos invitan a que de toda la inversión económica que realicemos para lo que son las iniciativas estratégicas, el 70% lo tengamos para el tema core, para una innovación centrada en lo incremental, en lo actual, un 20% a lo adyacente
lo evolutivo y un 10% lo transformacional. Entonces, esto nos va a permitir que la organización tenga un portafolio equilibrado. Entonces, es una ecuación que es, pues, digamos, interesante y que nos permitiría, pues, generar estabilidad para la organización. ¿Por qué es importante conversar sobre esto? Porque de pronto algunas organizaciones están muy enfocadas, por ejemplo, para el tema del COVID. La mayoría de organizaciones decidieron literalmente irse al 100% para el tema core. Pararon todos los temas transformacionales, pararon todos los temas adyacentes, porque lo importante en ese momento era que la operación continuara sin problemas. Entonces se enfocaron a esto. Pero también, digamos, puede pasar el escenario que de pronto organizaciones quieran ser muy innovadoras, quieran ser muy disruptivas e inviertan bastante en temas transformacionales o adyacentes. ¿Qué problema puede pasar? Que de pronto el running, el core, pues al no tener la inversión necesaria, de pronto comienza a tener inestabilidades. Entonces, digamos que es algo importante tenerlo presente siempre que hablamos de portafolios. ¿Qué dificultades encontramos actualmente en las empresas para el tema de la adopción de un portafolio? Entonces, lo primero es que todavía, a pesar de que hemos escalado agilidad, a pesar de que tenemos equipos ágiles, que estamos entrando a tecnología con negocio, todavía estamos pensando en silos. Todavía tecnología tiene su presupuesto, negocio tiene su presupuesto, operación tiene su presupuesto, y pues cada quien, a pesar de que ya hay una autonomía para hacerlo, todavía no estamos pensando en un sistema, algo en conjunto. Entonces todavía tenemos portafolios en silos que hace pues que se dificulte la forma de adoptar un portafolio. Lo segundo es que todavía no tenemos la claridad suficiente para comprender las necesidades. Puede ser que los equipos ágiles tengan sus sesiones de refinamiento, tengan sus sesiones de discovery, tengan sus inception, pero todavía no estamos conectando desde arriba, desde que nace una iniciativa, el por qué se hace, cuáles son los objetivos de negocio que alcance, cuáles son las proyecciones económicas que requiere ese tema. Si no, solamente llega hasta una parte donde hay que desarrollar un producto y lanzar. Entonces todavía no estamos comprendiendo totalmente las necesidades. Tercer tema, estamos reventando nuestra capacity, estamos viendo cómo el capacity pues supera, digamos, lo que tenemos actualmente, lo que podríamos realizar y vemos en cantidad de proyectos simultáneos. Entonces, a pesar de que tenemos el mindset ágil en los equipos, de trabajar bajo un sistema de una sola pieza, un sistema pool, de priorizar generar valor. Cuando miramos en la parte de arriba, hacia nivel de programa portafolio, vemos que todavía estamos empujando, estamos metiendo 20, 30 proyectos al tiempo, cuando sabemos que no es lo más efectivo. Entonces estamos esperando la capacidad y no estamos aplicando prácticas que nos ayuden a limitar el trabajo en progreso. Lo segundo es que no se difunden los objetivos de negocio a toda la organización, sino que normalmente pues se tienen en ciertos comités y pues tampoco las personas que de pronto están más orientados al delivery se están involucrando. Entonces como que hay una barrera entre lo que es negocio y tecnología y como que cada uno está en su onda y pues la idea de tener equipos ágiles es que estemos involucrados en ambos. Si bien no volvernos expertos de pronto en otras especialidades, pero sí por lo menos tener conciencia de lo que estamos trabajando en conjunto y por qué lo estamos haciendo. También ahorita hablamos de que se tienen muchos proyectos simultáneos. Entonces, aparte de que estamos reventando la capacidad, no estamos siendo capaces de priorizar correctamente. Porque cuando hablamos de priorización, nos dicen, no, es que todo es importante. Y cuando todo es importante es porque nada lo es. Entonces, falta algo que nos ayude a priorizar y dejar de trabajar tantos proyectos simultáneos. Que obviamente eso se debe a que no hay un modelo de priorización, sino que normalmente es el que más grite, el que primero llegue, o digamos hay otros criterios que es más por temas políticos. Entonces hay muchos temas que hacen que todavía no tengamos como un sistema claro de medición que sea más objetivo. Y todo esto que les acabo de conversar, pues tiene una problemática mayor. Y es que seguimos pensando en proyectos y no en productos. Seguimos pensando en que debemos hacer algo con una temporalidad de 1, 2, 3 años, de que todo lo nuevo que estemos haciendo tiene que ser un proyecto, que tiene un inicio y un fin. Entonces, hay hartos antipatrones que vemos a nivel táctico y estratégico que hace que los equipos ágiles pues, no puedan sacar su mayor potencial. Y este último punto, porque es importante hablarlo, porque la idea, digamos, y haciendo un símil a lo que es un proyecto y un producto, si miramos el propósito de un proyecto, normalmente es el negocio, y es que el negocio quiere lanzar algo nuevo, y para eso tenemos 6 meses, entonces vamos a
buscar personas de todo lado, organicemos el equipo, lancemos el producto y miremos qué pasa. Cambio, el producto está más orientado a satisfacer la necesidad del cliente, ¿cierto? Dentro de las restricciones comerciales que estemos identificando. También vemos el tema de cómo organizamos los equipos, mientras en un enfoque de proyectos, las personas son piezas intercambiables, donde yo puedo tomar de acá, de acá, de acá, los junto durante un tiempo y miremos qué pasa. Cuando trabajamos en productos, lo que hacemos es tener equipos que se mantienen en el tiempo, que evolucionan su performance y sobre todo que le dan ese tema de delivery y operación a un producto, ¿cierto? Donde que siempre va a estar ahí. ¿Qué va a permitir? Que el equipo evolucione, o sea, tenga su evolución, su elevación de performance, y lo mismo va a pasar con el producto, porque va a ser un símil. En temas de requerimientos, obviamente en los proyectos se enfoca mucho la documentación, tiene que quedar muy bien documentado. ¿Por qué? Porque como se arma un equipo temporal, pues se van a desarmar, entonces nadie va a saber cómo está esto. Entonces nuestro enfoque está mucho en documentar, con los proveedores, con los entregables de la documentación, bueno, todo eso. En cambio, cuando tenemos equipos que están orientados a productos, nos enfocamos más en las interacciones, ¿cierto? Con los usuarios, con nuestros clientes, una comunicación más fluida, pero todo flexible. En un proyecto, pues su forma de financiación y medición, pues son los entregables. Pues tú me dijiste que te demoraba 6 meses y lo entregas en 6 meses, fue un proyecto exitoso. Y normalmente miramos tema de costos, alcances y tiempos. En cambio, en un producto, nosotros estamos mirando son resultados empresariales. Y es que nosotros estamos desarrollando tema, pues miremos cómo eso impacta al negocio. Puede que nos demoremos un poquito más, pero si nos demoramos un poquito más y le damos al blanco, pues vamos a tener mejores resultados. Entonces, la forma también de medición es diferente. En temas de procesos, normalmente hablamos que vamos a hacer un proyecto ágil a 6 meses, pero tenemos todas las restricciones para que sea un cascada. Entonces, ahí lo que hacemos es tener un proyecto en cascada, diciendo que es ágil, pero realmente el proceso de gestión es tradicional. En cambio, pues cuando tenemos un producto, tiene un equipo asignado al 100% a hacerlo, pues tenemos son hojas de ruta del producto, donde nosotros definimos un roadmap de lo que podría llegar a ser, teniendo un pensamiento a mediano o corto plazo, e ir ajustando ese plan de una forma más adaptativa. El tema de responsabilidades, a veces por el tema en los proyectos de terminarlos, pues dejamos deuda técnica y pues como vamos a estar temporalmente en el proyecto, ya después eso será el problema de otra persona. Entonces como que si no lo hicimos, pues vamos dejando. Lo importante es terminar a tiempo con el presupuesto y el alcance definido. Entonces, pues a veces la deuda técnica nos puede jugar en contra. Cambio en productos, como el mismo equipo es el que desarrolla y opera, pues necesitamos que tanto tecnología y negocio pues hagan un trabajo de muy alta calidad, porque ellos van a seguir con ese producto. Entonces tienen que hacerlo de una forma mucho mejor. En tema de resultados, acá como les decía, el tema de que entre más es mejor, entre más documentación, más características, más entregables, es la mejor forma de ver el resultado. Cambian los productos, miramos más el aprendizaje y es como miramos como si lanzamos algo, si vemos que si mueve la aguja, no mueve la aguja, sabes que toca cambiar esto, de pronto ahí priorizamos A, pero nos dimos cuenta que es mejor priorizar B, entonces ayuda a que el aprendizaje es lo mejor, no tenemos en enfoque a productos. Y por último, los proyectos normalmente tratan de hacer una implementación Big Bang, perdón. ¿Y qué es? Que definimos un proyecto a 6 meses, un año, a 2 años, y lo que tenemos que hacer es terminarlo todo completo para hacer un lanzamiento. Cuando hablamos de productos, sabemos de que tenemos entregas pequeñas, recurrentes, iterativas, incrementales, que nos ayuda a gestionar mejor los riesgos. Entonces, al tener todavía ese pensamiento en proyectos, pues vemos muchas cosas que hacen que no fluyan los equipos ágiles. Que pueden que hagan la ceremonia, los eventos, los artefactos, tengan los mejores Scrum Masters, los mejores Agile Coach, los mejores Pro Owner, pero hay temas a nivel empresarial que son bloqueantes y no permite realmente que fluya la generación de valor. Entonces, algo importante es que si queremos adoptar un portafolio, pues esto es orientado a que debe seguir el mindset ágil. O sea, no podemos tener equipos ágiles y ese mindset a nivel de equipos cuando en la parte de pronto más ejecutiva todavía no tenemos ese mindset involucrado. Entonces, el portafolio no será ágil si no está alineado a los valores y principios del manifiesto ágil. Giovanni, Entonces, Giovanni, una disculpa. pregunta. Ajá, Johan tenía la mano si levantada. quieres, si quieres, déjame terminar este slide
y dejamos Dale. un espacio de preguntas. Ok, Súper, súper. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues buscar una forma de implementarlo. Entonces, ahorita vamos a ver un par de pasos en la adopción del portafolio. Entonces, lo primero es que para tener un portafolio tenemos que segmentar o seleccionar un segmento. Depende mucho del contexto de la organización, su tipo de industria, su tamaño, su estructura. Mejor dicho, hay muchos factores que nos permiten identificar mejores patrones para seleccionar el segmento en el que vamos a hacer este portafolio. Segundo, importante es entender esa cadena de valor, que no solamente organizarnos y decir vamos a ordenarnos así, sino entender si realmente eso es una cadena fluida, si tiene un end-to-end, si están todos los personas necesarios para hacerlo, y sobre todo si estamos pensando en ese flujo de punta a punta. También después viene el tema de adoptar prácticas de gestión. Son portafolios sin gestión, pues va a ser muy difícil. Puede ser que de pronto nosotros a nivel de equipos mostremos el tema de la autoorganización, el empoderamiento, pero a medida que va subiendo el tema en temas de niveles organizacionales, pues se va volviendo un poco más complejo. No es lo mismo gestionar un equipo de 8 o 9 personas a gestionar de pronto una gerencia de 100, 200 personas o una unidad o un segmento de unidad de 1000 personas. Eso a punta de autoorganización es un poco o sea, muy difícil. Entonces necesitamos generar prácticas de gestión, obviamente orientado a lo que propone agilidad, que nos permitan llevarlo de una mejor forma. Y por último, hay que buscar un marco de referencia, no hay que inventar la pólvora. Ya hay marcos de referencia que nos ayudan a hablar de portafolios, que nos dan teoría, nos dan práctica, y pues hay que mirar cómo cogemos de diferentes fuentes, armamos nuestro propio playbook y lo desplegamos por medio del aprendizaje. Entonces, si quieren, vamos a comenzar con las preguntas antes de entrar en cada uno de ellos. adelante, Johan. Sí, ahí la escribí. Era que cuando tienes hipótesis, que no se tiene certeza de lo que quieren o de lo que va a lograr el negocio con eso, cómo las priorizas y cómo las metes en ese portafolio y determinas esa prioridad, ¿no? O ese valor, porque la iniciativa todavía es una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, Vale. o sea, implementar criptomonedas ¿cómo se llama? En un checkout o en un carrito de compra. Y lo otro es después de que, ponte que ya validaste las hipótesis y si tienes más iniciativas de las capacity del equipo. Entonces, ¿cómo le filtras o determinas que no van estas iniciativas y por qué dices que estas no van y estas sí van? Vale, entonces aquí vamos por partes para no tener preguntas anidadas. Entonces, la primera pregunta que va pues muy orientada al flujo. ¿Qué es lo que pasa actualmente cuando pensamos en proyectos? Pues cuando yo pienso en proyecto es necesito buscar financiamiento. Una vez que tengo ese financiamiento, miro cómo lo implemento. Es lo que pasa. Entonces llega y levanta un lean business case, un business case, lo que sea, caso de uso. Mire, necesito hacer esto para tener estos temas y necesito tanto dinero. Ok, te dan el dinero y ahora sí miro, venga, ¿y quién es el que necesito? Ah, necesito tecnología. Venga, tecnología, ¿cómo se hace esto? Ya cuando hay un compromiso en tiempos, alcance y resultado. Entonces, al tener el pensamiento por tema de proyectos, pues pasa ese antipatrón. ¿En qué termina eso? Según nuestras ecuaciones y diferentes teorías que existen en temas de gestión, que un proyecto cuando se prioriza en etapas tempranas, la incertidumbre es tan alta que puede tener una desviación de hasta el 400%. Así, ¿en qué termina? En que un proyecto que pronto dura un año, termina durando 4 años. ¿Qué pasa? Si nosotros pensamos en un enfoque de productos, nosotros lo que vamos a hacer antes de financiar un proyecto es hacer una etapa de descubrimiento. Entonces, ¿qué es? Tú estás hablando de criptomonedas. Bueno, invirtamos una capacidad para que el equipo, ya el equipo de Scrum trabaje con los Product Owners, con los Product Managers, con los ejecutivos, teniendo un par de workshops durante las iteraciones para ir descubriendo el tema. Entonces, como tú estás financiando equipos, pues hace parte del financiamiento. Una vez que descubran y tengan más clara el tema, las restricciones, los temas, pues tengamos un espacio con los ejecutivos para comentarles todo el tema. ¿Y qué es? Identificamos que es una oportunidad que nos puede dar estos temas de negocio, necesitamos contar con tantos equipos, necesitamos hacer todo esto, todo esto, todo esto. En ese comité, pues se decide si va o no va.
Entonces, al cambiar esa dinámica, ¿qué vamos a lograr? Primero que cuando se inicie un proyecto no se tenga tanta incertidumbre, que es lo que pasa normalmente, sino que invirtamos tiempo y capacidad a las personas para hacer el descubrimiento y tener una idea más aterrizada. Y segundo, que se financien temas con un criterio definido. ¿Y qué es? No financiemos todo lo que llegue, sino financiemos lo que realmente se nota que ha trabajado y que realmente se nota que la tienen muy clara y lo que saben lo que es. Entonces, digamos que esa es como la solución, que ahorita lo vemos en entender la cadena de valor. Y la segunda pregunta, pues que va muy, también muy ligado al tema de la priorización, es que cuando tenemos prácticas de gestión que están evidenciando el cómo impacta cada iniciativa los objetivos de la organización, es más fácil priorizar. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo haber desarrollado de pronto un proyecto que está 3, 4 meses, 5 meses, y he lanzado, he hecho lanzamientos, hice el MVP, estoy realizando, y lo terminamos, pero no movió la aguja. Entonces, ¿cuál es la decisión? Venga, ¿qué hacemos? ¿Continuamos metiéndole balas a algo que no está moviendo la aguja? ¿O de pronto algo más pequeño lo lanzamos, generó muchos resultados y realmente está haciendo mejor? ¿Qué hacemos? Pues paremos el que no está dando resultados y metámosle balas al que sí. Entonces, ahí es donde comienza el tema de la gestión es importante. Y la gestión no es estar dando látigo a las personas para que terminen más rápido, sino con lo que ellos van avanzando, tomar decisiones. ¿Qué hacemos? Pausamos, continuamos, agregamos, quitamos. Y para eso es importante la práctica de gestión. ¿Vale? Entonces, no sé si te respondí las preguntas. Sí, súper Excelente. respondida. Gracias, Listo, súper. Giovanni. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, estos son como los tipsitos que normalmente recomiendo a las organizaciones cuando queremos hacer esa adopción. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los 4 pasos. Entonces, lo primero es seleccionar su segmento de portafolio. ¿Qué pasa? Hay muchas formas de organizarnos en las empresas. Y cada organización pues escoge la estrategia que en su momento les parece la que más sentido les hace, la que tomando estudios, tomando experiencia, bueno, eso depende cómo lo hayan hecho, las hace. Entonces, lo importante que es que agrupemos a las personas, procesos, herramientas, tecnologías que deben estar juntas para poder hacer una planificación adaptativa y podamos estructurarlas de una forma que tengan una misión y una visión compartida. ¿Qué formas hay? Igual, tomando el estudio de agilidad que hemos realizado, hay varias formas y estos son como los 5 que hemos visto. El que es más llevadero y el que más de pronto vemos en las empresas es el de productos. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos células por productos. Entonces, tenemos nuestra app móvil. Entonces, va a haber 1, 2 o 3 células, squads, equipos ágiles que trabajan la app móvil. Otros que van a trabajar la banca por internet, dice una banca. Si es un portal web, el portal web. Otros van a trabajar el CRM, otros el CRM. Oh, bueno, todo eso orientado a productos. Otros han decidido por el camino del cliente. Entonces, en lugar de sentarnos en productos, lo que hacemos es agrupar múltiples productos que satisfacen las necesidades del cliente. Otros toman segmentos de mercado, ¿no? Que tenemos las empresas grandes, business to business, tenemos nuestros customers. Otros dicen, no, miremos temas de retail, otros miremos temas de banca o soluciones para empresas. Bueno, excelente. Otros por capacidad de negocios, otros por canales que tengamos en las organizaciones. Entonces depende mucho el criterio y eso pues digamos que no hay una ciencia exacta. Depende de tantos contextos de que pues los que tomen la decisión de cuál va a ser el criterio de agrupación pues sea la más adecuada. Pero digamos estos son los que normalmente uno ve. Entonces uno tiene que tener ese criterio. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Producto, por segmento del cliente, por segmento del mercado, por capacidades, por canales, y bueno, como decíamos, organizarnos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? De que vamos a tener 2 tipos de agrupaciones cuando hablamos de portafolio. La primera agrupación, hablamos de la agrupación de desarrollo. ¿Y qué es? El paso a paso desde el punto de vista del cliente en la entrega de valor. Desde que se les dicta un producto o un servicio hasta la entrega final. ¿Cierto? ¿En qué se basa este? En que acá, digamos, su enfoque, digamos, está más orientado a temas más de delivery en subsistemas. Entonces, en este ejemplo, acá estamos viendo cómo de pronto tenemos una agrupación, un segmento que ve el tema de canales de venta, otro segmento, otros equipos que ve el portal web,
otros que ven el sistema de facturación, otros que ven el tema de logística. Cada uno de ellos pueden ser agrupaciones que tengan múltiples equipos. Pero pues nosotros necesitamos es ver la cadena end-to-end. ¿Qué es? Desde que se hace un anuncio, desde que se vende un catálogo, desde que se hace un pago, desde que se entrega y toda esa cadena. Entonces, esa cadena la llamamos agrupaciones orientadas a la operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos generar un portafolio, tenemos que buscar cómo agrupamos esas agrupaciones de desarrollo. ¿Cómo hacemos para que podamos tener todas las personas necesarias, los sistemas, las tecnologías para hacer una entrega en tu end? Entonces, esos criterios de agrupación es acá donde es importante, porque como ustedes pueden ver en la gráfica, pues pueden haber diferentes combinaciones y eso pues va a ser muy, muy diferente en cada empresa. Entonces, acá lo importante es en tener esa cadena end-to-end para poder generar un portafolio. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, logramos esta agrupación, pues nosotros lo que vamos a hacer es financiar cada una de esas agrupaciones de desarrollo. Pero nosotros tenemos que estar pensando siempre en la entrega de iniciativas estratégicas que conlleven todo ese journey. Entonces, un ejemplo de poco empresas que nosotros admiramos que han hecho el tema de agruparse por portafolios. Entonces, uno es el caso de Google. ¿Qué hizo Google? Pues comenzó a tener tantos productos que tuvieron que crear una empresa que sea como la empresa madre, que agrupe ciertos productos, ciertos servicios que Google ya por su tamaño no podía gestionar. Entonces lo que hicieron fue, digamos, crear Alphabet, que absorbió ciertos productos en su primera línea de productos y Google pues salió o terminó siendo un portafolio de lo que es Alphabet. Y en ese portafolio, digamos que agrupó lo que es más importante para ellos, en este caso para el sentido de Google, que es el tema de Android, el tema de Gmail, el tema de AdWords, buscador y YouTube. Y lo que hicieron fue agrupar esos productos en un portafolio que es Google. Entonces, ¿qué pasa? Alphabet va a tener al momento de financiar pues las diferentes unidades y Google pues va a tener un presupuesto asignado. Entonces son estrategias que se utilizan y como pueden ver es algo que pues también se hace en las empresas que admiramos. Siguiente punto, después de organizarnos, listo, nos organizamos, definimos que para nosotros la mejor forma de organizarnos es de esta manera y ahora bueno, pues tenemos que entender cómo funciona nuestro sistema, cómo es que serían los pasos desde que llega una iniciativa hasta que sale a producción o se libera. Entonces ahí comenzamos a ver que eso no es tan fácil como se puede decir. Entonces comenzamos a ver que ese flujo pues comienza a volverse un poco más grande y que de pronto el flujo que estamos acostumbrados a ver a nivel de equipos pues tiende a extenderse más. Entonces, aquí hablar de flujos es importante hablar de dos conceptos que vienen de la manufactura, que es el upstream y el downstream. Cuando hablamos del upstream, estamos viendo todas las etapas, fases, pasos, como queramos llamar, eslabones, que son necesarios realizar antes de un proceso de producción, ¿cierto? Si nosotros nos ponemos en conceptos de ingeniería de software, hablamos que el upstream es igual al discovery. ¿Y qué es? Toda esa etapa previa que hacemos para podernos comprometer a realizar una iniciativa. Entonces, ahí que vemos, pues el tema de la ideación, cómo priorizamos, cómo descubrimos, cómo evaluamos y cómo hacemos el tema de desarrollo. Si ustedes ven acá, acá hay un cambio de pronto en el flujo que normalmente hacemos. Si ustedes miran la parte de evaluación, se hace prácticamente al final del upstream. O sea que donde financiamos, donde aprobamos, donde le damos el go, es un eslabón antes de que ingrese de pronto un backlog, ya sea de programa o un backlog de equipo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es tener pasos previos donde vamos a priorizar, vamos a hacer el discovery, vamos a eliminar la incertidumbre o por lo menos disminuirla para que después, posteriormente, pase un comité que sea el que defina si sigue, se detiene o se descarta. De lugar de dejarlo como en la primera parte, como ahorita hablamos del ejemplo, donde listo, aceptado. Después miremos cómo es que se hace, después miremos qué hacemos. Entonces, que es un antipatrón que de pronto puede llegar a molestar un poco el sistema y no dejar que sea fluido.
Una vez que ya tenemos todo listo, está pues entendiendo la necesidad de lo que se debe desarrollar, los criterios de éxito, las métricas de desempeño que vamos a impactar, los resultados de negocio que vamos a impactar, tenemos la evaluación y la financiación, pues ya queda listo para desarrollar. Pues una vez estado eso, lo que hacemos es pasarlo al lenguaje que los equipos entiendan, que normalmente pues son ítems de trabajo, hablamos de épicas, future, historia de usuario, habilitadores, requests, bueno, todos los tipos que conocemos, y lo pasamos a un backlog. Donde el equipo, pues aplicando un marco de trabajo ágil, hace lo que tenga que hacer para hacer el despliegue, ¿cierto? Entonces, pues tenemos que conectar estos mundos y sobre todo hacer lo que sea un solo flujo. Este flujo o este tiempo que tenemos ahí se conoce como el lead time del cliente y es el tiempo que una organización demora para entregarle valor a un cliente. A veces nosotros solamente medimos lo que es desde que priorizamos un backlog hasta que lo entregamos, pero se nos dificulta medir realmente cuánto es que nos estamos demorando desde que llega una idea o identificamos una necesidad hasta que la liberamos, que sería un número pues un poco bien fuerte si tuviéramos esa información, porque es donde veríamos que no estamos siendo ágiles, donde nuestros tiempos de entrega son excesivamente altos. ¿Qué recomendaciones para esto? Obviamente, como vamos a tener múltiples unidades, múltiples equipos, lo más seguro es que cada uno de los equipos haya descubierto su mejor forma de trabajo. Pueden que algunos sí hagan refinamientos, otros de pronto hagan pruebas antes de desarrollo. Bueno, eso va a haber de todos los colores y sabores. Pero para que esto sea sistémico, pues tenemos que estar homologados. Porque si no, pues va a ser muy difícil tener la misma comunicación, el mismo entendimiento en diferentes equipos y diferentes unidades. Entonces acá hay tres temas que hay que homologar para tener esa vista de cadena de valor en tu end. Primero, homologar las definiciones. Si una épica es A para toda la organización, o por lo menos para este portafolio. ¿Listo? Entonces todos los equipos saben que la épica es esto. El tema de los flujos, si nosotros definimos que los flujos son estos, pues todos los equipos deberían tener el mismo flujo. No debe haber por qué uno tenga un flujo A, otro flujo B, otro flujo C, porque al momento de querer hacer de pronto mediciones e identificar oportunidades de mejora, si no están homologados, pues va a ser imposible. Y por último, el tema de las herramientas. También todo esto tiene que estar homologado. Si no, va a ser muy difícil implementar pues un sistema de portafolio que sea robusto para todo lo que requiere montar un portafolio. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues comenzar a analizar toda la cadena de valor, comenzar a reunir con cada una de las personas de los eslabones, qué es lo que hacemos acá, el por qué se hace, cuál sería la mejor forma de hacerlo. Y al tener esa vista sistémica, pues comenzar a definir, mira, la primera parte es esto, los inputs son estos, las salidas son estos, los responsables son estos, y lo que vamos a hacer es A, B, C, D. Todo esto, al homologarlo en estos equipos, pues nos van a generar que tengamos todas las mismas reglas del juego y va a ser más fácil, digamos, la gestión. Y sobre todo que vamos a homologar las mejores prácticas, porque esto como es co-creado, lo más seguro es que el equipo A lo haga de una forma, el equipo B de otra, y lo que vamos a hacer es juntarlos a todos para mirar cuál es la mejor forma de hacerlo. Y esto nos genera, pues, homologación. A veces es un poco difícil, poner de acuerdo a muchas personas es complejo, pero es necesario si queremos implementar un portafolio. Tercera recomendación, y es comenzar a adoptar esas prácticas de gestión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, normalmente, pues tenemos diferentes prácticas. Hay organizaciones que pronto van más avanzadas en ciertas prácticas que otras. Pero si comenzamos a mirar, pues, ¿qué se recomienda? Pues, primero, ¿cómo ideamos las iniciativas? ¿Qué necesitamos? Un gobierno que gestione tanto las personas, tanto los recursos, tanto económicos como tecnológicos, el tema económico, el tema de los objetivos, el tema de pensar la organización a 2, 3, 4, 5 años. Y normalmente pues son los ejecutivos los que definen esas iniciativas estratégicas que se van a llevar. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar de una gestión de portafolio. También, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar criterios de priorización. Entonces ahí CEF nos propone el WSJF, que es un poco complejo de entender, pero es un mecanismo que nos da una priorización en números. Nos dice económicamente cuál es la prioridad más importante teniendo varios criterios que se tienen en la técnica. Entonces, ¿cómo hacemos para priorizar con con algo por lo menos que sea más
no sé si coherente sería la palabra así, pero así como más al punto de que no sea con los sentimientos que prioricemos, sino con algo más racional. Y es por temas pues, más orientados a temas matemáticos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. También cómo hacemos para visualizar esto, cómo hacemos un Kanban de iniciativas para saber cuántas iniciativas estamos desarrollando, el comenzar a aplicar prácticas a nivel de portafolio de cómo limitar el trabajo en progreso, cómo crear clases de servicio, cómo generar cadencias para gestionar este sistema, tomar decisiones. Entonces son prácticas que implementar. El tema del descubrimiento, tenemos que mirar si la iniciativa es tan disruptiva que requiere que hagamos design thinking. Si de pronto es algo que es incremental, todavía no tenemos tan claro, pues juntemos a todas las personas necesarias y hagamos un inception. Si de pronto es algo que es muy conocido y solamente necesitamos hacer un workshop de historias de usuario, pues bueno, hagamos un workshop de historias de usuario. Implementemos técnicas de roadmap de producto, hagamos un story mapping, un release planning, involucremos a las personas a ir pensando en productos, en tema de tomar decisiones, cómo hacemos para que el backlog que están trabajando, tanto los programas como los equipos, pues esté equilibrado, estemos trabajando en temas del core o del running, trabajando en el grow o en el transform, que miremos técnicas para mirar que continuamos, que hacemos que espere, que necesita más información para agregar, unir con otras, cómo abandonamos. El tema de generar refinamientos, el tema de generar slicing, porque hablamos de pensar en mínimos productos viables, hablamos de tener releases, entonces, ¿cómo hacemos para implementar esas prácticas? ¿Cómo hacemos para que comencemos a tener muy presente la capacidad del equipo para no sobrecargarlo? El tema de mirar las métricas de desempeño en la velocidad de los equipos, cuánto los equipos están entregando y cuál es la capacidad que requieren para eso. El tema de comenzar a pensar iterativamente. Entonces, como pueden ver, hay demasiadas prácticas, algunas podrán ser más ágiles que otras, pero lo importante es que tenemos que hacerlas, porque si no tenemos estas bases, pues va a ser imposible montar un portafolio. Si no pensamos en MVPs, si no pensamos en hacer slicing, si no pensamos en prioridad, si no pensamos en visualizar el trabajo, si no pensamos en un gobierno que defina los objetivos estratégicos, va a ser imposible. Entonces, van a haber muchas prácticas que deben habilitarse. Por eso digamos que en una transformación del portafolio posiblemente puede ser la última de las cosas a tratar, porque requiere que tengamos unos cimientos muy fuertes. Llegar a tener de pronto esos cimientos pueden ser de años. Hay empresas que llevan 4, 5, 6, 7 años en esto y hasta ahorita pues se están dando cuenta que todavía no tienen lo necesario para montar el portafolio. ¿Por qué? Porque no tienen todavía lo necesario tanto a nivel de conocimiento, a nivel de experiencia, a nivel de herramientas, de conceptos para hacerlo. Entonces, estas prácticas son un montón. Obviamente esto es referencial, pero sí es importante tener presente que necesitamos habilitar varias cosas. Y pues que esto requiere que todo esto estas prácticas pues se expandan en toda la organización, que los programas trabajen de forma iterativa. Si nosotros como programas estamos planificando cada 3 meses en nuestras sesiones de build run planning, pues que todos los programas se alineen bajo esas iteraciones por medio de cadencias regulares, que los sprints estén alineados para que puedan negociar de una mejor forma, que tengamos equipos pequeños dedicados, se mantengan en el tiempo y sean multifuncionales, que tengamos la homologación de los flujos, tipos de issues, definiciones, que el flujo de trabajo sea a nivel empresarial. O sea, si nosotros vamos a montar un portafolio, eso es a nivel empresarial, no solamente de unidades, que el portafolio no solamente sería documentar las iniciativas, sino que genere comunicación, que genere toma de decisiones, que se comparta, como les decía, a toda la organización los objetivos que se van a lograr y cómo lo vamos a hacer. Esto, si no tiene temas tecnológicos, pues va a ser muy difícil, sobre todo las unidades que desarrollan o hacen delivery. Tenemos que generar un pipeline que nos genere una entrega continua, porque necesitamos hacerlo de una forma más ágil y sobre todo tener un pensamiento sistémico. Y por último, pues ya después de tener una base, vamos a ir haciendo un recap para ir finalizando. Nos hemos organizado, hemos descubierto el perímetro en el que vamos a hacer el portafolio, hemos identificado su cadena de valor de end-to-end, hemos aplicado algunas prácticas de gestión que nos ayuden a ser más ágiles. Y por último, teniendo toda esa base, pues apliquemos algún marco de referencia
¿Qué hay? Pues el que es más potente, o por lo menos el que está más documentado y el que uno ve que hay incluso casos de éxito aplicados, es el Lean Portfolio Management de SAFe, ¿cierto? Donde su propósito es alinear la estrategia de ejecución aplicando Lean y pensamiento sistémico para la entrega y financiación de inversiones orientados a lo que es la implementación de soluciones, ¿cierto? ¿En qué se basa pues, el Lean Portfolio Management? Entonces, lo que nos dice es que nosotros pues, vamos a tener comités o un gobierno, que son los altos ejecutivos, que son los que van a tomar la decisión. Y ellos lo que van a hacer es mirar cómo van a financiar lo que serían las agrupaciones, que se lo llama trenes. Y dependiendo de esos trenes, pues van a financiar son las iniciativas de cada uno de los trenes. Y pues eso pues tiene sus roles, sus artefactos, sus dinámicas y bueno, todo lo que tenga. Entonces es un buen marco de referencia que se puede utilizar. La verdad hay demasiada documentación y podría ser pues una que se pueda tomar como referencia. Pero pues también, pues como en este caso, hemos visto que hay varias cosas que también podemos montar desde una mirada pues ya más desde la experiencia. Entonces lo primero que puede ser otro enfoque para por temas de portfolio management, es comenzar con la visión. ¿Y qué? Necesitamos habilitar el tema de OKRs y estrategia. Y es cómo hacemos para generar objetivos a largo, mediano plazo para cumplir el propósito de la organización. Entonces hablamos de tener una visión estratégica. Hablamos de portafolios. Entonces agrupemos las unidades, conjunto de equipos que desarrollan iniciativas, generemos iniciativas que sean esos temas de hipótesis que vamos a desarrollar para alcanzar los objetivos que hemos definido en la visión. Generemos una gestión de la demanda, definamos unos flujos de valor. Esos flujos comencemos a mirar cómo asignamos, priorizamos, organizamos y gestionamos los productos en cada una de esas unidades. Montemos un gobierno que tenga los roles necesarios para la toma de decisiones, que tengamos los eventos y las cadencias y que tengamos un artefacto, que realmente el gobierno es tener un sistema de gerenciamiento que nos ayude por medio de las interacciones de las personas a operar ese portafolio. Y por último, pues miramos el impacto. Y es, a todo esto hay que mirar métricas. Y la idea de métricas no es para hacer seguimiento ni para estar dando látigo, sino para mirar cómo es nuestro desempeño actual y mirar cómo podemos optimizarlo para tener algo más fluido y ser más eficientes y efectivos. Entonces, como pueden ver, el tema de portafolio pues, tiene muchos enfoques. La idea es tomar el que mejor y el que creamos nos hace más sentido al contexto de la organización y adoptarlo. Y algunas recomendaciones para ir finalizando. Entonces, lo primero es que, y va muy ligado a la fase de ahorita, y es que un marco ágil para un gran portafolio requiere escalar los principios ágiles utilizados a nivel de equipo. De lo mismo que hacemos a nivel de equipos, el mismo discurso que tenemos que también llevarlo a los niveles más altos de la organización. Entonces, lo primero es mantenga las cosas simples, no pongamos algo muy complejo, porque eso es hacer más complejo algo que no necesariamente lo es. Entonces, mantengan las cosas simples, focalicémonos en el valor en lugar del costo. Es posible que tener un enfoque de esto sea más costoso que de pronto como lo tenemos actualmente, pero acá lo importante es el valor que generemos. Y cuando hablamos de valor es algo que se pueda medir y que genere impacto. El tema de gestionar el portafolio, priorizar lo que realmente sí es importante y pues sí, financiemos de forma más inteligente, teniendo los criterios más definidos. Tratemos de identificar en qué estamos perdiendo dinero cuando no entregamos la iniciativa. Estamos perdiendo dinero cada vez que tenemos una iniciativa parada. De pronto la competencia salió al mercado con su producto antes que nosotros. ¿Cuánto dinero estamos perdiendo por eso? Entonces tenemos que minimizar el costo del retraso. Mantengamos equipos estables, que se mantengan en el tiempo, que evolucionen los productos, que evolucionen su dinámica de trabajo, en lugar de estar proyectizando como lo estamos haciendo. Convivir con la diversidad. Vamos a estar trabajando en negocio, tecnología y operaciones juntos. Obviamente va a haber diferencias. Y acá lo importante es mirar cómo somos flexibles para hacerlo. Estar pensando en un flujo que nos ayude a anticipar las necesidades futuras del cliente, no solamente quedarnos con lo que está actualmente, sino pensarnos en lo que viene a la organización a futuro. Y por último, tener esa apertura al cambio. Una cultura favorable a la agilidad, a la toma de decisiones, al compromiso y el liderazgo. Algunos libros recomendados
de lo que hemos hablado. El primero, Safe destilado, que es lo que nos permite entender a Safe realmente ya el lenguaje de pronto de personas que de pronto en un big picture no entendemos Safe o que no entendemos la forma de navegarlo. Entonces es una estructura para entender a Safe. Rethinking Agile o Reconsiderando Agile nos da una vista del concepto de Fly Levels, donde nos muestra cómo la agilidad no solamente es tener equipos ágiles, sino es tener flujos de valor en todos los niveles organizacionales. Muy bueno. Mide lo que importa para entender el concepto de OKRs. Despliega tu estrategia con Lean para entender lo que es otro enfoque de desdoblamiento estratégico como el Hoshin Kanri. Learning to See para entender qué es una cadena de valor y cómo se aplica. Y los demás libros como Organizational Software Agility y Agile Structures para entender un poco de diseño organizacional. Y por último, Lean, Agile y Design Thinking para entender marcos de trabajo a nivel empresarial. ¿Vale? Y esto es lo que tenía para mostrarles el día de hoy. Entonces, no sé si tenemos tiempo para un par de preguntas. Así es, Giovanni, tenemos tiempo, muy puntual, ¿no? Comenzamos como 6 minutos, Uh-huh. pero te dio el tiempo exacto. Bueno, Giovanni, Listo, pues. aquí Israel nos pregunta, creo que tú lo dijiste ahorita en la charla, ¿cuánto tiempo lleva implementar todas las etapas para llegar a la gestión de un portafolio como el que propones? Vale. De pronto por mi ignorancia, pero yo no conozco en Sudamérica por lo menos una empresa que tenga bien montado un portafolio. Hay empresas que ya han aplicado OKRs, empresas que han generado una gestión de la demanda, hay empresas que han hecho de pronto lo que es una tema de métricas a nivel de programa y portafolio, pero realmente no lo hemos todavía implementado. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que nosotros como que en temas de agilidad nos quedamos a nivel de programa, ¿qué es? Liberamos equipos que hacen delivery, creamos unidades, tribus, trenes, junglas, como le queramos llamar, y ahí nos quedamos. Y ya cuando quisimos entrar a la etapa más ejecutiva, pues ahí donde comenzamos, no, venga, es que agilidad hasta ahí está bien. Hasta ahí estamos bien, sigamos proyectizando y usted lo que me va a ayudar es a hacer más fluido el delivery. Y sí, agilidad nos ha demostrado que genera valor, pero todavía como que no nos hemos metido ahí. Entonces, hasta ahorita las empresas están como que, venga, de agilidad me dice que es esto, y de todo eso que me promete, si al caso la mitad me está funcionando, no estoy moviendo mis objetivos estratégicos, la aguja no se está moviendo, los beneficios de tanto de temas de objetivos de negocio, temas de NPS en nuestros clientes, temas de calidad, pues tampoco lo estamos viendo. Entonces, como que nos estamos dando cuenta que la agilidad no solamente es montar tribus y hacer bien un plan y hacer retrospectivas, sino va más allá, a que tiene que haber un cambio en toda la organización. Entonces, por eso digo que todavía no he visto un caso así de éxito que me diga, hemos encontrado el portafolio, hay iniciativas. Entonces, uno, si quiere poderlo mirar, realmente hay empresas que llevan 5 o 6 años y hasta ahorita están tratando de organizar un portafolio. Entonces, es algo que puede durar bastante tiempo. Y sobre todo depende también del tamaño de la empresa, ¿no? Que si es una empresa muy grande, pues va a ser mucho más el tiempo para implementarlo. Dale, perfecto, Giovanni, gracias. Por aquí otra pregunta. ¿Qué estrategia sugieres para trabajarle el mindset a las organizaciones de tal manera que vean eh, el producto no como un proyecto, sino como un producto? Muchos siempre lo ven como un proyecto, ¿no? Digamos que eso, cuando hablamos de mindset, nosotros sabemos que el mindset no se cambia. Uno lo que puede hacer es influenciar a las personas para que cambien su mindset. Tú puedes darles cursos, pueden leerle libros, puedes hacer cualquier estrategia y el mindset no va a cambiar. Pero la mejor forma de pronto ir influenciando es ver resultados. Entonces, los resultados que uno ve, y de hecho lo primero que uno ve cuando lanza células, squads, equipos ágiles, es que los equipos tienden a ser más rápidos. O sea, de pronto un desarrollo que duraba un año, ahorita dura 6 meses. ¿Por qué? Porque estamos juntando a negocio, a tecnología, juntos, ¿sabes? Entonces, la mejor forma de comenzar a ver eso es ver los beneficios que tiene el mantener equipos estables. Y para hacer eso tenemos que comenzar a hablar en los equipos de objetivos de negocio. Cómo un equipo estable mueve la aguja en los objetivos de negocio. ¿Cómo hacemos para que ese equipo cada vez genere más valor? Nosotros en Scrum tenemos la retrospectiva
Si nosotros somos efectivos en la retrospectiva, ese equipo, a medida que pasa el tiempo, debe ser más efectivo, debe generar más impacto, se está cohesionando, trabaja de una forma más flexible, han hecho tantos experimentos que debe ya ser un equipo muy maduro. Entonces, si nosotros mostramos cómo un equipo maduro tiene un enfoque a generar mejores resultados que de pronto equipos temporales, es un mecanismo. El otro, que ya va muy ligado al tema de la estructura, y yo creo que eso es algo que los líderes ven. Cuando nosotros nos organizamos por productos, pues vemos como un equipo le está dando desarrollo y operación a un producto. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros ya incluso llega el momento en el que ya pensamos en financiar células. Entonces, esta célula X, lo que hacemos es que le vamos pasando iniciativas. Entonces, a pesar de que todavía no tenemos el mindset de pensar en productos, ya por lo menos como que sabemos de que no vamos a desarmar células ni hacer todo eso cada 6 meses porque llega un proyecto nuevo, sino lo que vamos a hacer es ir asignando proyectos. Entonces, el mindset se va cambiando. Sin embargo, eso es top-down. O sea, esa no es una decisión que tome de pronto un gerente o que tome un líder, porque eso viene de arriba, eso viene de planeamiento estratégico, planeamiento financiero. Y eso normalmente son los que deberían comenzar a cambiar ese mindset, porque son decisiones que vienen desde allá. Pero eso es más sobre lo que puedo compartir sobre el tema. Excelente, Giovanni. Bueno, yo por aquí ya no tengo preguntas. No sé si alguien más tenga preguntas. Si quieran activar el micrófono, ya nos quedan escasos minutos para ir cerrando la charla de la noche de hoy. Giovanni, si gustas, puedes dejar de compartir la pantalla para que también Claro que sí. invitar a todos a ir activando las cámaras para nuestra respectiva selfie de la noche de hoy. Hola por acá, Israel. Israel, adelante. Oye, yo dos comentarios nada más. Ahí, Giovanni, muchas gracias. La verdad es que sí, me encantó mucho tu presentación. Yo me quedé con un slide que mencionaste de los beneficios de la gestión del portafolio ágil. Y comentaste un punto, la de fomentar la excelencia operativa. ¿Cómo logras eso? ¿O qué haces? ¿O qué mejores prácticas? ¿O qué recomendación puedes dar para fomentar la excelencia operativa? Mencionaste varios: demanda estratégica, enfoque en valor al cliente, pero la que más me llamó la atención fue la de fomentar la excelencia operativa. ¿Cómo lograr eso en una organización que no es agile, que es muy tradicional, ¿no? Que a lo mejor no tiene ni siquiera una metodología implementada? No Claro. sé. Listo, pues digamos que ya, digamos en un contexto así, pues yo de portafolio sería el último tema en tratar. Daría el tema de otros temas, pero digamos, poniendo un ejemplo de una organización de pronto ya más madura, que de pronto dice, vamos con el portafolio. Cuando nosotros hablamos de la excelencia operativa, es que cuando nosotros buscamos la forma de agrupar nuestra cadena de operación end-to-end, pues no solamente vamos a poner los equipos que generan delivery, también vamos a generar personas, unidades, gerencias, como pueden ser los centros de excelencia, que generen capacidades orientadas, o más bien generen conocimientos para aumentar las capacidades de los equipos. Te pongo un ejemplo. Normalmente en las empresas que utilizan el modelo de tribus, pues tenemos las tribus de negocios, que son las orientadas a generar pues, desarrollos que impacten directamente al negocio. Y tenemos otro tipo de unidades que se llaman los centros de excelencia o COEs. En los COEs lo que hacemos es tener los especialistas en cada una de las líneas del conocimiento. Entonces, cuando tenemos nosotros un portafolio, pues vamos a tener unidades, gerencias que van a entregar valor, pero también vamos a tener dentro de ese portafolio estas unidades que generan capacidades. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber gerencias, equipos que van a estar solamente orientados a generar mejores prácticas, a generar